María Luján Batallán está buscando título. Y ya estamos en comunicación con el economista Ricardo López Murphy. López Murphy, muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo está María? Muy bien, tanto tiempo. Bueno, Ricardo, uno de los temas que nos preocupan, nosotros veníamos hablando del tema de la actividad económica, ¿no? Se habla de que la actividad económica creció, pero también que bajó la actividad de las pymes en un 4,7%, siempre hablamos respecto del año anterior, ¿no? Del mismo mes del año anterior. Y me gustaría que me diera su visión respecto de cómo está funcionando la economía en estos días donde hay un cepo pero desmentido. Sí. A ver, cepo hay. Lo que yo diría, un factor muy importante de entender es que las exportaciones que fueron en el año 2011, o sea, 4 años atrás, 85.000 millones, este año serán posiblemente 59.000 millones. Eso ha producido una contracción significativa en nuestra posibilidad de generar divisa, y eso inexorablemente tiene un sesgo muy contractivo, porque el corte de divisa, nuestra industria necesita divisa para funcionar, ya sea para insumos, para bienes de capital. La industria viene cayendo sistemáticamente, afectada por ello y sobre todo afectada por la industria automotriz, donde las caídas han sido más fuertes. Es no público y notorio que las ventas de propiedades han caído a niveles que son los del año 2002. Entonces, es difícil ver factores de expansión, salvo, yo diría, un intento por el parte del gobierno de alimentar el gasto en la medida de lo posible, cosa que ahí también tiene una limitación porque el déficit ha sido muy grande y sigue creciendo, así que es posible que haya algún sector de actividad más ligado al consumo inmediato, alguna facilidad crediticia, que no es la industria automotriz, que puede estar no en tan mala situación, pero por ejemplo el turismo, que en Argentina es tan importante, el turismo receptivo, nuestros vecinos, Argentina se les ha encarecido mucho, lo mismo que para los europeos. Entonces, a mí me parece que prevalecen fuerzas recesivas. Lo que pasa que en general, en la Argentina, aunque usted tenga varios años, yo creo que de 2011 ahora prácticamente no hemos crecido, el factor que la gente mira es si hay una crisis de esas como hemos tenido en el pasado, y todavía una cosa de esa naturaleza no ocurrió. Claro. Bueno, y esto es bienvenido dentro de todo, pero lo que a mí realmente más me llama la atención, que en su momento la producción de autos había sido un fenómeno maravilloso, y después cuando ven de que ese fenómeno era fantástico, se les ocurre, primero porque viene el tema de que mucha gente compraba autos importados, pero eso en realidad era nada más que alrededor de 500 millones de dólares que tenían de diferencia, digamos, de caja, ¿no? Respecto de lo que ellos tenían que pagar, de lo que el gobierno tenía que pagar. Pero después fue el aplicarle el impuesto a los autos de más de 150.000 pesos, que es cualquier auto. Sí, yo diría que ahí hubo sin duda una gran exageración. O sea, usted recuerde cuando simplemente si volviéramos a los dólares que autorizaban en el momento que se fijó el impuesto, el techo estaría muy por arriba del que está hoy. O sea, lo que hace que el impuesto vaya mordiendo en categorías inferiores es como el impuesto a la ganancia, al cual ajustar la escala, eso hace un desastre, y como usted bien dice, lo está haciendo los autos también. Sí, es como arruinar un mercado que venía bárbaro. Y aparte, tengamos en cuenta lo siguiente, y son datos que en definitiva surgen de la realidad y tiene que ver con la ANSES. Si tenemos casi el 45% de la población que recibe, está bien, en jubilaciones y pensiones, está bien, pero hay 3.600.000 asignaciones universal por hijo, 500.000 de planes Progresar.
si justamente no se puede jactar un gobierno de que es bueno por la cantidad de planes que otorga, sino por la cantidad de planes que dejan ya de existir porque se transforman en trabajo efectivo, ¿no? El mejor plan social es el trabajo. Es el trabajo, entonces, digamos... No solo desde el punto de vista productivo y fiscal, piense en términos de la autoestima que eso genera. Claro, y aparte, en definitiva, usted sabe de que el trabajo es un gran ordenador, es como los chicos en el colegio, es un gran ordenador. Exactamente, parte de la autoestima es que usted cumple su rol en la familia, da el ejemplo, fomenta conductas sanas. Yo coincido con usted, o sea, en realidad la lógica de un plan es hacer la transición. Cuando el plan se vuelve eterno, no es un sistema que uno debería ponderar. La lógica, lo más importante, alguna vez yo he sugerido hace muchos años atrás, que en vez de que a los planes se le exigiera que terminaran la escuela secundaria. Eso era una cosa muy buena, porque parte del problema del empleo es la baja calificación de recursos humanos. Sí. Entonces, la idea era, ya que usted recibe el plan, me termina la escuela secundaria. Bueno, a la escuela, por lo menos la primaria, la tienen que hacer, esto está bueno, y el calendario de vacunación lo tienen que respetar para recibir. Los hijos, yo estoy hablando del receptor. Ah, el receptor del plan. El receptor me va a la escuela y después me va a un taller de artes y oficios, o sea, como parte de la condicionalidad que usted adquiera los conocimientos que le permiten salir de la situación en la que está. Eso yo creo que es muy importante. Lo otro es generar las pymes, en todas las empresas, un periodo en el cual no se le paga, no se le cobra impuesto por el empleo. Y eso es muy importante porque en general la gente entra al empleo a través de pymes inicialmente. Claro. Se entiende. López Murphy, por otra parte, ¿cómo cree que le fue a Cristina en estos acuerdos que ha tenido? Uno con Rusia, con Gazprom, y el otro con China, ¿no? Por el tema de vaca muerta y demás, y no sabemos qué otras cosas, porque son tantas las cláusulas secretas y tantas las cosas que no sabemos. Es más, lo que no sabemos que lo que sabemos. Eso es muy delicado lo que usted dice, porque usted podría entender que hubiera algún grado de reserva, pero no para el Congreso de la Nación. Acá no lo saben ni el Congreso ni los futuros presidentes que van a tener que enfrentarse a esto. Yo diría, el núcleo de la negociación con China, que es muy importante porque es mucho más importante la negociación con Rusia, el núcleo es que China actúa como el financista de Argentina, como ya lo ha hecho con Venezuela y lo ha hecho con Ecuador. O sea, después los países que reciben tanto financiamiento de China se vuelven muy dependientes de ella. O sea, cuando todo su financiamiento, nosotros tenemos la reserva del Banco Central, una gran parte de nuestra reserva son préstamos chinos, es decir, nos quitan ese cordón a la vida, ese cordón umbilical, y tendríamos un problemón. Por eso yo creo que ese tema en realidad es básicamente un tema de dependencia financiera. Ahora, es tal la vulnerabilidad financiera que tiene el gobierno que ha hecho todo tipo de concesiones a los chinos, y son de tal envergadura las concesiones que no se anima a publicarlas. Claro. Por otra parte, otro de las medidas que se tomaron para tener un poco de liquidez, me parece, es el tema de la venta de los Bonar 2024, ¿no? Que van a ser para viviendas, para los planes de viviendas, que calculo que... No, eso no es verdad, eso va a ser para financiar el déficit, esa es la única verdad de esta historia. ¿Necesitan liquidez para financiar el déficit? Sí, exactamente, y para soportar las reservas del Banco Central que bajan todos los meses, baja la verdad. Ahora van a subir porque han conseguido estos préstamos, pero en general las reservas van bajando porque venden, o sea, y venden sistemáticamente. ¿Cómo rellenan las reservas? Las rellenan tomando préstamos a China y ahora con el Bonar 24. Claro, y bueno, el que llegue después de las elecciones se va a encontrar prácticamente con un banco central con, no sé, 14.000, 15.000 millones de dólares, no más. Según lo que dice dice. Libres. Libres, obvio. Probablemente menos.
Ah, menos. Menos de eso. Ah, Probablemente menos de eso. Yo diría, había un amigo español que cuando estaba en situaciones muy difíciles decía que me encuentre confesado. Yo diría que al próximo presidente que lo encuentre confesado. López Murphy, buenas tardes. Luis Caturini lo saluda. ¿Cómo le va, Luis? Bien, muy bien. Justamente usted hablaba del próximo presidente, yo le hablo del próximo ministro de Economía. ¿Cuáles son las 3 medidas que debería tomar ese próximo ministro como para tener un 2016 tranquilo, que va a ser un año de transición, imagino, desde el punto de vista económico? ¿Y cuál de los 3 candidatos presidenciales que tienen chance de llegar a la presidencia se aproxima más a ese modelo? A su modelo, al suyo. Yo no diría modelo, dejémoslo lo que la respuesta para luego. Yo le diría, usted va a tener que enfrentar primero una situación cambiaria extrema por la carencia de reservas. En segundo lugar, va a tener una situación fiscal, en mi opinión, muy delicada. Yo calculo que vamos a llegar con un déficit fiscal sin maquillaje de cerca del 8% del producto, y eso más o menos 40.000 millones de dólares, y 2 puntos más en el Banco Central, un poquito más. Va a tener un déficit, así que usted va a tener que enfrentar problemas fiscales. Y en tercer lugar, va a tener que buscar una forma de solventar o resolver la enorme cantidad de contenciosos que tenemos en el exterior. Los fondos buitres y demás. Sí, Bueno, pero usted acá me está dando el panorama de lo que tenemos. Dígame cuáles son las soluciones, cuáles son las medidas que tienen que tener para paliar esto. Bueno, digo, primero, si usted sabe que tiene que enfrentar una situación cambiaria muy compleja, a mí me parece con un atraso cambiario muy notorio, con un tipo de cambio que está abajo del que teníamos en la convertibilidad, usted va a tener que hacer una corrección. ¿De cuánto? ¿Cuánto debiera valer el dólar? Eso es más eso si lo hago sin una explicación larga va a ser complicado. Pero más o menos, para tener una idea. No, pero digamos, a ver, ¿cuál fue el tipo de cambio que tuvo Argentina en promedio de 1960 hasta ahora? No tengo ni idea, no había nacido López Murphy. Bueno, no, pero está bien. Pero es una... Ni lo leí siquiera, así es por eso tampoco leí cuánto estaba el dólar en 1960. Sí, yo le estoy haciendo una cuenta no artificial, no tomando un año ni buscando un oportunismo en la reflexión. Yo le digo, el tipo de cambio ese de 1960 a 2015 da 15 pesos. El tipo de cambio que usó el presidente Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 da 20 pesos. Usted fije el que a usted le parezca, pero digo, está claro que tenemos una diferencia muy marcada con los tipos de cambio que tuvo Argentina históricamente. Bueno, hace unos meses el valor del dólar había llegado a por medio de 16, 17 pesos más o menos. Estamos hablando del dólar, el blue, el paralelo, ¿no? Yo no le digo que tienen que llegar a esos valores, yo digo, bueno, tome esas referencias, o sea, yo digo, el tipo de cambio está atrasado. ¿Cuánto está atrasado? Uno de los argumentos que usted puede usar es, bueno, probablemente hoy tenemos menos deuda, las tasas de interés son más bajas que en el pasado, pero uno le diría, sí, pero Brasil y nuestros vecinos están más complicados, es verdad que ha aumentado extraordinariamente por cambios que ha habido en los últimos 30 años nuestra cosecha, sí, es cierto, pero los precios han bajado $200 por tonelada. Es decir, yo digo, hay una sensación de mi parte de que tenemos un atraso significativo. Su magnitud depende de qué medidas tome con las retenciones, qué medidas tome con el cepo, qué medidas tome con el control de capitales. O sea, es compleja esa cuestión, pero me parece que con los números que le di usted tiene una noción de que no es un tipo de cambio normal el que tenemos. El que tenemos se parece al de la convertibilidad, con la diferencia que en la convertibilidad no había impuesto a la exportación y ahora le cobramos 35% a la soja, ¿no? Claro. Y respecto del déficit fiscal, ¿cómo habría que atacarlo ese? Bueno, ahí usted tiene, ¿qué es lo que ha tenido en los últimos, digamos, 12 años? Ha tenido un brutal incremento de la presión tributaria. Yo calculo
en el orden de 65.000 a 70.000 millones de dólares, y ha tenido un aumento del gasto todavía aún mayor, cerca de 100.000 millones de dólares. A mí me da la sensación que no hay espacio para seguir subiendo los impuestos. O sea, yo no veo espacio para mayores impuestos. Usted ha visto la protesta que ya hay por el impuesto a la ganancia, ya tiene un IVA muy alto, ya tiene impuestos a las deportaciones muy altos, tiene impuestos a los cheques. Yo creo que nosotros tenemos impuestos suecos y servicio haitiano. Eso no es sostenible. Sí. Me da la sensación de que va a haber que actuar por el lado del gasto, y eso, a mí creo yo que la cuestión inicial más compleja a resolver por la crisis energética que tenemos va a tener que ser eliminar subsidio energético. Usted habla del gasto, y si hay una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el próximo gobierno va a tener que regirse con un presupuesto que va a elaborar este gobierno si se cumplen digamos, los plazos de presentación del presupuesto para el 2016. Sí, es muy posible que si lo votan antes de diciembre, el nuevo gobierno, si tuviera que hacer cambio, va a necesitar votar un nuevo presupuesto. Yo sospecho que la corrección de los problemas y de los desequilibrios que tenemos en el área energética, mi cálculo es que en este último verano tuvimos y el gobierno tuvo una extraordinaria suerte, porque tuvimos un verano fresco. Es como si tenemos un invierno templado, también tiene suerte. Pero si el invierno llega a ser muy frío. No podemos estar a ver cómo se da el cambio climático. Eso, los salvajes necesitaban veranos frescos e inviernos templados. Yo diría que mi sensación es que el próximo verano estamos con un problema eléctrico formidable. Ahí, en cualquier caso, gane quien sea, porque se ha acumulado una divergencia entre demanda y capacidad de suplir que es muy sensible a la temperatura. Eso es cierto. O sea, si usted tiene, como tuvimos este año, un verano bastante fresco, el problema se puede disimular. Igual hubo muchísimos cortes, pero se pudo disimular. Si hubiera temperaturas elevadas, ahí la fragilidad de nuestro sistema para el próximo presidente va a ser un escándalo, porque en febrero, cuando se corte la luz, la gente no va a reclamarle a Cristina, va a reclamar al que esté en ese momento. Ya, Ricardo, ¿quién es el mejor candidato para ocupar el sillón de Kicillof? No, mire, vamos por descarte. Yo no voy a votar al gobierno. No, ¿sabe qué? No lo pensé que lo iba a votar. Obvio, dígame a quién. No, digo, por eso, yo creo que la decisión tiene que ser, y voy a tratar de que sea, que la oposición haga la coalición más amplia posible. Yo espero que... Cuando se despierten, porque están anestesiados, la oposición está dormida. Se dan cuenta. A mí me parece que no va a ser fácil ganar, y para ganar hay que armar una coalición muy grande. Y ahí tiene mi respuesta. Bueno, o sea que para el futuro ministro tenemos que esperar. ¿Cuándo quiere que hablemos de nuevo, Ricardo? Cuando ustedes quieran. No, yo creo que vamos a tener bastante más información en términos de lo que yo creo que tiene que hacer la oposición allá por fines de junio. Ahí vamos a saber si se mandaron la macana ahí todo fragmentado. Ahí yo creo que los riesgos que corremos son grandes. Ya lo creo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una oposición que, insisto y me hago cargo de mis palabras, está anestesiada, están dormidos, no se les cae una idea. Bueno, cuando usted habla conmigo y habla con los dirigentes opositores, va a notar una diferencia enorme. O sea, en mi caso, yo en cada problema, porque yo creo en eso, yo creo que en vez de ocultar las circunstancias, hay que hacerlas transparentes. Y la gente no es onza, sabe que si usted tiene todos estos problemas va a tener que enfrentarlos. Pero sabe, esto es como cuando Menem era candidato y dice, pero nadie sabía que iba a hacer todo esto, es que si decía lo que iba a hacer nadie me votaba. Usted dice las cosas que la gente no quiere escuchar. Usted podría poner en contra de mi argumento que yo perdí las elecciones, pero yo creo que si usted es transparente y es realista, eso a largo plazo, y me parece a mí que genera una conciencia de los límites. El costo de
de no advertir. Yo lo viví con el doctor de la Rúa. O sea, el doctor de la Rúa recibe una situación muy, muy grave. Uno de los errores, si usted quiere, el más importante que cometió, porque en la campaña electoral él no hizo énfasis en la dramática situación que íbamos a enfrentar. Entonces, después fue un problema de él, cosa que era una herencia muy compleja. Entonces, yo creo que eso, la experiencia histórica muestra que cuanto más se explicite en la campaña electoral el dramatismo de las cosas, más fácil va a ser luego enfrentarlas. Después, en el medio que lo voten. López Murphy... Ese fue mi problema, a veces no sabía hacer eso. En fin, López Murphy, como siempre, un placer hablar con usted. Gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Era Ricardo López Murphy, economista, que hablaba con nosotros 18:32. María Luján Batallán está buscando títulos.